Algunos misterios simplemente esperan ser resueltos y otros terminan revelándose. Cuando el rey de Inglaterra, Ricardo III, fue arrojado a su tumba hace 500 años, comenzó uno de los mayores misterios de todos los tiempos. Siglos de mentiras, rumores, mitos y errores hicieron que su lugar de entierro quedara envuelto en misterio, y la pregunta era, ¿a dónde quedó? Todo esto llevó a una señora a un pequeño estacionamiento en Inglaterra, donde de repente se reveló una enorme pista. Esta es la historia de cómo desapareció uno de los reyes más famosos de Inglaterra y el increíble trabajo que se realizó para encontrarlo. Modelamos todo para mostrarles cómo se encontró su cuerpo y la prueba de ADN de 500 años de antigüedad que demostró que realmente era él. Cuando la batalla de Bosworth llegó a su fin, Ricardo III fue encontrado muerto. Su enemigo, Enrique Tudor, inmediatamente se declaró rey y el cuerpo de Ricardo fue llevado a la ciudad de Leicester y exhibido para que todo el pueblo lo viera. Según los registros, fue enterrado sin contemplaciones debajo de la iglesia de los Frailes Grises y finalmente se colocó un monumento sobre su tumba. Pero 40 años después, Enrique VIII comenzó a derribar la Iglesia Católica y en solo 5 años, todas las iglesias del país fueron cerradas y muchas fueron demolidas, incluida la de los Frailes Grises. El terreno donde una vez estuvo el edificio fue finalmente comprado por el alcalde de Leicester y se construyó una mansión sobre él. Aunque el monumento había sido destruido, el alcalde sabía exactamente dónde se encontraba Ricardo y colocó su propio monumento para marcar el lugar. Pero en 1611 se publicó una historia que cambiaría por completo el curso de este misterio. Escrito por el historiador John Speed, afirmaba que cuando la iglesia fue demolida, el cuerpo de Ricardo fue sacado por una multitud enfurecida y enterrado bajo el cercano Puente Bow. Aunque no estaba claro de dónde venía la historia, la gente comenzó a creerla y con el tiempo se convirtió en verdad. En el siglo XIX, todo el mundo conocía esta historia y finalmente se colocó una placa junto al puente para marcar el lugar del entierro de Ricardo. Unos años más tarde se encontró un esqueleto en el río y la gente creyó que en realidad habían encontrado el cuerpo de Ricardo. En el siglo XXI, el paradero real del rey era un completo misterio. La mansión del alcalde que una vez marcó su tumba había desaparecido hacía tiempo y la iglesia original de los Frailes Grises ahora estaba enterrada bajo varias capas de edificios. Pero a principios de la década de los 2000, los miembros de la Sociedad Ricardo III comenzaron a buscarlo. Para encontrar a Ricardo III, el equipo de búsqueda tuvo que revisar los libros de historia y averiguar qué sucedió realmente después de que fue enterrado. Comenzaron a investigar la historia de John Speed sobre Ricardo enterrado bajo el puente y fue entonces cuando se encontraron con algo realmente interesante. John había viajado a Leicester en 1611 para buscar la tumba de Ricardo y hacer un mapa detallado de la ciudad. Pero cuando llegó allí, todo lo que encontró fue un campo cubierto de vegetación y ningún monumento. El equipo de búsqueda examinó su mapa más de cerca y se dieron cuenta de que la iglesia de los Frailes Grises había sido dibujada en el lugar equivocado, y en realidad había sido dibujada en el lugar de la iglesia de los Frailes Negros que tenía el mismo nombre. Speed claramente había ido a la iglesia equivocada y por eso no encontró una tumba. Si hubiera ido al lugar correcto, se habría encontrado con la mansión del alcalde con un monumento que marcaba el lugar donde yacía Ricardo. Como no encontró ninguna tumba, inventó la historia de que Ricardo fue enterrado bajo el puente. Lo más probable es que esto se haya inspirado en la historia real de un sacerdote local que fue desenterrado y arrojado al río años antes. Todo esto demostró que la historia de Speed era en realidad falsa y el equipo pudo centrar sus esfuerzos en buscar la iglesia de los Frailes Grises. Pero cualquier evidencia de la iglesia había sido cubierta desde hacía mucho tiempo por edificios, por lo que encontrarla sería un gran desafío. El mapa más antiguo que mostraba algún detalle era de 1741 y mostraba el área de Greyfriars, que en ese momento contenía la mansión del alcalde y los jardines circundantes. El monumento que una vez marcó la tumba de Ricardo habría estado situado en algún lugar de esta zona. Al superponer mapas más modernos, se pudo ver que con el tiempo se construyó una carretera a través de la zona y que los edificios actuales se construyeron sobre los jardines. En 2005, Philippa Langley, quien dirigía la investigación, acudió a uno de estos estacionamientos para investigar. Cuando estuvo allí, tuvo una fuerte sensación de que estaba en el lugar correcto, y entonces, como por arte de magia, se reveló una señal. Aunque esa R obviamente era solo un lugar de estacionamiento reservado, sintió que este era el lugar para comenzar a cavar. Y así, varios años después, un equipo de arqueólogos dirigido por Philippa finalmente obtuvo permiso para excavar. Pero solo tenían dinero suficiente para excavar una fracción del estacionamiento, por lo que tuvieron que ser muy eficientes. Sabían que las iglesias normalmente estaban ubicadas de este a oeste,
y así planearon cavar 3 zanjas que esperaban que se superpusieran con parte de la iglesia. El 25 de agosto, exactamente 527 años después del entierro de Ricardo, el equipo comenzó a cavar la primera zanja. Se esperaba que todo el proyecto durara alrededor de 2 semanas, y las posibilidades de encontrar una tumba parecían casi imposibles. Pero sorprendentemente, apenas 6 horas después del primer día se encontraron con un esqueleto, a pocos metros de la letra R. Tenía daños importantes en el cráneo y una columna vertebral excepcionalmente curvada. A menudo se decía que Ricardo estaba jorobado y que tenía un hombro más alto que el otro. Esta columna curvada y los daños en el cráneo eran una gran señal de que acababan de encontrar a Ricardo III. Pero para demostrar realmente que era él, el equipo tuvo que utilizar todas las técnicas modernas inimaginables. Un método fue tomar ADN del esqueleto y ver si coincidía con algún descendiente conocido de Ricardo III. Una de las mejores oportunidades era buscar el ADN mitocondrial, pero este tipo de ADN solo se transmite de madre a hijo. Así pues, el equipo tuvo que esperar que existiera una línea ininterrumpida de generaciones femeninas que condujera hasta Ricardo III. Increíblemente, así fue. En cambio, al fijarse en la hermana de Ricardo III, pudieron rastrear 16 generaciones de mujeres, hasta llegar a una mujer llamada Joy Brown. Lamentablemente ella había fallecido, pero su hijo Michael Ibsen todavía estaba vivo. El mismo ADN que Ricardo recibió de su madre también debería haberle sido transmitido a Michael Ibsen, pero si solo uno de estos puntos del árbol genealógico fuera incorrecto, todo se desbarataría. Y así, para hacerlo más seguro, rastrearon otra línea de mujeres que condujo a una mujer llamada Wendy. Al comparar su ADN con el de Michael, pudieron confirmar que ambos estaban emparentados y, por lo tanto, eran descendientes directos de la madre de Ricardo III. Antes de que pudieran obtener ADN del esqueleto de Ricardo, lo enviaron para realizar pruebas de datación por carbono, que determinarían la edad del esqueleto. Todos nuestros cuerpos absorben carbono, pero cuando morimos, este comienza a descomponerse a un ritmo conocido. Calculando la cantidad de carbono que quedaba en el esqueleto, los científicos pudieron determinar cuánto tiempo había estado muerto el cuerpo. Al parecer, los resultados inicialmente mostraron que el cuerpo era unas décadas más antiguo que el de Ricardo, pero lo que los resultados también mostraron fue que, quienquiera que fuera, tenía una dieta rica en proteínas a base de mariscos, lo que solo habría sido posible para alguien que vivía una vida de clase alta. Esta fue una información crucial porque una dieta como esta habría alterado la cantidad de carbono 14 que se perdía. Teniendo esto en cuenta, los nuevos resultados mostraron que el esqueleto era casi con certeza del momento de la muerte de Ricardo. Al mismo tiempo, llegaron los resultados de la prueba de ADN y mostraron una clara coincidencia entre Michael y el esqueleto, demostrando que casi con certeza se trataba del rey Ricardo III. Y así, finalmente se llegó a la conclusión de que el cuerpo encontrado realmente sí era el del rey Ricardo III. Me gustaría saber tu opinión sobre este increíble descubrimiento. Sin más, no olvides suscribirte y dejar tu like para que pueda traerles más hallazgos como este.